ovnis nazi. Comentarios y preguntas a través del hashtag DrFileMB, @mentirasLaRed. Y hablar de los ovnis nazis simplemente como la punta del iceberg para preguntas mayores. ¿Tuvo Hitler contacto extraterrestre? ¿Es efectivo, querido Ignacio, que Hitler aparentemente haya tenido los llamados jefes secretos superiores? ¿Quiénes eran estos jefes secretos superiores? ¿O realmente Hitler era un loco? ¿Qué tipo de ciencia y tecnología llegó a tener el nazismo real? Esas son las preguntas. Porque cuando Hitler pierde el desembarco, ese día decisivo, comenzó al mismo tiempo, se dio cuenta que en su faceta de Führer se estaba debilitando. Al mismo tiempo comenzó a desarrollar mucho, y todo el nazismo, todo lo que fue su esfera llamada de avatar. Es decir, como otra cara oculta de Hitler, que lo acercaba por un lado a ser un Perceval, pero que también lo acercaba a un conocimiento que durante mucho tiempo fue desconocido. Y me permito decir que la primera vez que en mi vida logré tener acceso a esta información fue por ahí, por los años de régimen militar, donde había una inquisición y un apagón cultural en nuestro país, donde los libros se distribuían apenas entre unas cuantas manos y había muchos libros prohibidos por la jerarquía intelectual de aquel tiempo. Pero llegó a mis manos, afortunadamente, un libro que se llamaba, y que se llama hasta el día de hoy, El retorno de los brujos, escrito por Lewis Powell y Jacques Bergey. En ese libro, capítulo 5, aparecen los primeros datos que me tocó leer sobre estos supuestos ovnis nazi. Y no solamente eso, sino que sobre el contacto con estos seres desconocidos y superiores de Hitler. Este libro, afortunadamente estos datos yo los cogí, los guardé, y con el paso de las décadas comenzaron a haber una desclasificación de las fotografías como que estábamos viendo, que son fotografías originales de los ovnis nazi, que fueron consistentes con este dato, y hoy día por primera vez podemos abrir este archivo súper secreto y ultra secreto de los ovnis nazi. Para conocerlos, nos tenemos que sumergir en una sociedad ultra oculta que se llama la sociedad de Brill. La sociedad de Brill, mira, los primeros que hablaron de la sociedad de Brill fue una persona que se llamaba William Ley, que se escapó de Alemania en 1933 y comenzó a hablar de la existencia de esta sociedad. Una sociedad ultra secreta, una sociedad ocultista y espiritual, integrada por muy pocos hombres alemanes que eran psíquicamente superiores al resto de los alemanes, y que para muchos, según lo que se cuenta, esta sociedad tenían poderes adquiridos semejantes a los dioses. Según esta historia oculta, que era una sociedad esotérica, que se le llamaba también la logia de la verdad o la logia luminosa, era una sociedad elitista que realizaba investigaciones secretas y teorías para lo que se llamaba la Wunderwaffe, es decir, la armada maravillosa de Hitler. Y que los nazis tomaron todas estas teorías
para incorporarlas en la confección de sus primeros ovnis, lo que uno llama ovni, pero que para ellos eran naves espaciales. Mira, la sociedad Brill fundamentaba toda su visión espiritual en una energía que se llama la energía Brill. La energía Brill es una energía que es el núcleo de la divinidad humana, según ellos, y que todos nosotros la poseemos, pero no la utilizamos. Sin embargo, ellos la utilizaron, supuestamente según estos antecedentes, y quien podía utilizarla no solamente se hacía dueño de sí mismo, que incluso podía ser también dueño del mundo entero. Pues bien, supuestamente esta sociedad Brill, gracias a una psíquica que se llamaba María Orsich, logró tener contacto extraterrestre con unos seres provenientes de la estrella Aldebarán, y que eran evidentemente los constructores de naves espaciales que después iban a ser replicadas por estos prototipos que estábamos viendo recién, como el que aparece en pantalla. ¿Cuál es la relación entre los nazis y los ovnis o extraterrestres? Lo que estamos viendo es la construcción de prototipos, de verdaderas naves espaciales, muy similar a lo que la iconografía clásica habla de un ovni. Y lo que cuenta, en el fondo, es que esta sociedad Brill, que habría hecho contacto con seres de la estrella Aldebarán, que eran los creadores que habían creado naves espaciales, lo que hizo esta sociedad Brill, se unió con la Orden de Thule, también base del nazismo, y con las SS nazis, un grupo de ellos, y comenzaron a construir los llamados platillos voladores u ovnis nazis que estamos viendo en pantalla, que son registros y fotografías históricas y desclasificadas. Por lo tanto, ahí está Aldebarán. Estos seres vendrían de Aldebarán y se habrían contactado psíquicamente gracias a una medium y a una psíquica que se llamaba María Orsich. Ahora, estos platillos voladores construidos por los nazis que estamos viendo y que son prototipos y están registrados afortunadamente, poseían la tecnología y la ciencia Brill. Es decir, comenzaron a desarrollar estos prototipos con la energía antigravitatoria y también una fuerza de implosión. Es decir, según lo que se cuenta, era una ciencia que no estaba en contra de Dios, porque la ciencia, ellos decían que la ciencia occidental era una ciencia diabólica. Por ejemplo, la explosión es destructiva, la implosión en cambio no. La antigravedad por la cual se movían estas naves construidas por los nazis tampoco. Por lo tanto, comienzan a desarrollar los primeros prototipos en 1934, que son los que estamos viendo en pantalla. El primer prototipo propulsado por antigravitación, según cuentan los documentos, se llamó el RFZ-1, que fue un prototipo, un disco volador que estamos viendo en pantalla. Hay muchos tipos los que se han desclasificado. Ese mismo año, 1934, claro que sí. Aquí tenemos algunos de los diseños. Estas figuras están vueltas en la internet, ¿no? Así la gente puede acceder a estos modelitos, digamos. A estos modelitos. Por ejemplo, en 1934 también se confeccionó otro prototipo de tipo platillo volador, que era el RFZ-2, de 5 metros de diámetro, y que en todo caso presentaba dos características fundamentales de los ovnis que hoy día uno reconoce. Primero, al adquirir mucha velocidad, perdía el contorno de la nave debido a la aceleración. Es decir, eran naves antigravitatorias que pierden el contorno. Y también, al aumentar la velocidad,
el ovni cambia de color. Entonces, cuando uno sabe hoy en día que gran parte de los ovnis que uno hoy día registra y que lo están registrando en diferentes partes del mundo son naves creadas por los Estados Unidos, por la Unión Soviética, por Rusia, que son prototipos de naves tremendamente avanzadas, pues bien, esto lo tenían los nazis en 1934. Qué locura. Y lo comenzaron a desarrollar. Después comenzaron en 1939 el RFZ-5. Pregunta previa, doctor Fail, ¿cuál era el interés de los nazis de fabricar estos modelos? ¿Cuál era el interés? El viaje interdimensional. Eso es lo que estaban buscando. El contacto extraterrestre con seres de Aldebarán, según los datos que cualquier persona puede leer en ciertos documentos, como en este libro y en otros libros también. Ese mismo año, 1939, apareció el Hanebu 1, que es uno de los prototipos que estábamos viendo en pantalla. Pero ya este Hanebu 1 y al RF-75 ya era de 25 metros de diámetro. El Hanebu 1 ya tenía cañones para defenderse y unos cañones bastante poderosos y otra artillería nazi, y que se probó que se movían con esta ciencia oculta de la sociedad Brill. Paralelamente también comienza ya a desarrollarse los primeros prototipos que se le llamaron los Brill, propiamente tal, como el Brill 7. Los planes que tenían era el contacto extraterrestre con estos supuestos jefes desconocidos superiores del mismo Hitler. En 1942 se desarrolló el Hanebu 2. El Hanebu 2, fíjate tú, que viajaba a 6.000 kilómetros por hora, según se cuenta en los documentos. 6.000 kilómetros por hora. E incluso se llegó a plantear, según algunos datos, que habría podido salir fuera de la atmósfera terrestre, el Hanebu 2. Pero viajar en aquel entonces a 6.000 kilómetros por hora, estamos hablando de esta historia oculta del nazismo. Y que hoy día podemos hablar, afortunadamente, porque, bueno, es la ocasión y tenemos los datos y cualquier persona lo puede investigar, porque siempre hay que recordar, la respuesta está en casa. Uno pone estos antecedentes. Mira, el 12 de abril de 1945, es decir, pocos días antes de la muerte de Hitler, el 30 de abril, un comandante de la Bundeswaffe, es decir, de la Armada Maravillosa de Hitler, llamado Richard Niet, le dijo a Hitler que habían probado el Brill 7 con éxito sobre el mar Báltico y que había logrado en el fondo elevarse y desarrollarse. Este es el tipo, el que aparece aquí en pantalla, este es el Hanebu, los Hanebu, y el otro, que era un poquito más cuadrado hacia arriba, era el tipo Brill, que eran naves supersónicas. Y uno dice, claro, estas eran las cartas bajo la manga que tenía Hitler y que no logró desarrollar por el día D. Y que comenzó, y claro, y que formó parte y fue creciendo en el tiempo como este elemento oculto, como esta verdad oculta de los nazis, que estuvo bloqueada durante prácticamente más de 60 años, 70 años bloqueada, hasta ahora que podemos hablar con un poquito más de tranquilidad. El proyecto apuntaba ese 1945 y está diseñado y están los planos para desarrollar lo que se llamó también la nave Andrómeda.
La nave Andrómeda, en el fondo, era una estación espacial nazi y que tenía 130 metros de largo y se parecía a un cilindro. Sorprende, porque uno tiene registros fidedignos. Por ejemplo, aquí aparece todo lo que es los diseños, aquí en pantalla, de lo que fue prototipo diseñado de la nave Andrómeda, que en el fondo era una estación espacial. Y como decía, son estos llamados cigarros que aparecen, o al menos, por ejemplo, hay datos muy concretos que la Unión Soviética... por su forma cilíndrica. Por su forma cilíndrica. Eso se han registrado varias veces. Uno de los registros antiguos por ahí por 1960, en Kapustin Yar de los rusos, se ve un cilindro acelerando a una velocidad muy superior a la velocidad del sonido en cosa de 2 segundos y desaparece. ¿Habrá sido tecnología nazi y en realidad no eran extraterrestres? ¿O habrían sido estos nazis apoyados por este contacto de los visitantes de Andrómeda? Los datos están ahí. ¿Qué nivel de fidelidad tienen estas pruebas, doctor Feil? ¿O están en un terreno más bien especulativo, conspirativo? Las sociedades son conspirativas siempre. Uno trabaja, la realidad siempre está construida, como lo hemos visto, en 2 mundos. En un mundo oculto, integrado por esta sociedad Brill, la Orden de Thule, la SS nazi, hoy día el grupo Bilderberg, los Illuminati, que la gente le atribuye aspectos negativos. Siempre como que lo oculto, lo pequeño es como negativo. Bueno, es muy relativo, porque si eso es lo malo y lo bueno es lo que nosotros vemos, vaya que no conocemos nada, porque supuestamente lo bueno está hoy día en la opinión pública, en el Congreso, y ahora nos estamos dando cuenta que el Congreso es bastante malo. Entonces, en realidad, la sociedad no conoce muy bien y le atribuye maldad a estas élites y no le atribuye a lo público, y me parece que lo público también tiene mucho que desear. Se desconoce muchísimo, eso es lo que quiero decir en todo caso. Pero los datos, querido Ignacio, mira, yo qué datos tengo en el fondo. El libro, que es un libro increíble y prohibido durante mucho tiempo. ¿Recordemos el nombre de ese texto? El retorno de los brujos, publicado en 1960, que llegó a mis manos en época del régimen. Libro prohibido. Y también después, con el tiempo, se fueron desclasificando fotografías que son verídicas y documentos que son documentos nazi originales. Así de simple. Afortunadamente, estamos en esta época donde, siempre lo digo, pero más verdad está saliendo. Y al salir más verdad, en el fondo se enriquece nuestra conciencia y nuestro espíritu al saber estas cosas. ¿Hitler con contacto extraterrestre? Es la pregunta ahora. Mira, hay algunos antecedentes que uno tiene que decir, ¿ya? Porque para meternos de lleno en el contacto extraterrestre de Hitler, al menos tengo 2 pasajes donde se narra algo que puede ser catalogado dentro de una experiencia paranormal de Hitler, pero al mismo tiempo, supuestamente, era el contacto que él tenía. Decir lo siguiente, mira, el nazismo, este nazismo oculto, este nazismo que no se conoció durante décadas y que durante la Segunda Guerra Mundial tampoco lo conoció la población civil alemana, porque era parte de esta élite de la Orden de Brill, de la Orden de Thule y de las SS nazi. Mira, creía en ciertas cosas que son bastante controvertidas. Paréntesis, la SS nazi como aquel organismo sangriento de inteligencia, podríamos llamar. Y súper secreto,
súper secreto. La verdad que dentro de las SS nazi incluso había un grupo súper secreto que manejaba esta información, que la manejaba la sociedad de Brill y que la manejaba la Orden de Thule. Ahora bien, uno tiene que decir ciertas cosas de este nazismo. Fíjate tú en las cosas que creían, según estos documentos. Creían que la Tierra era hueca, que era cóncava, por un lado. Creía este nazismo original que la Tierra en algún momento dado había tenido 4 lunas y que 3 lunas en algún momento de la historia geológica de la Tierra habían caído, como esta, dicen, también caerá. El nazismo desconocido también pensaba que la humanidad se explica por la batalla del fuego y del hielo, Ignacio. Que este nazismo original desconocido, ¿en qué creía? Hemos dicho algunas cosas, pero también estos creían, por ejemplo, en que la ciencia occidental era una ciencia demoníaca y destructiva, y que en el fondo todo lo que es la explosión, en que se basa muchas cosas, era negativa. Ellos desarrollaban y querían desarrollar otro tipo de ciencia basada en postulados como la antigravitación, como la implosión, y también, por ejemplo, estar en contra del tipo de farmacéutica que tenían. Ellos abogaban también por una farmacopea más natural, según cuentan estos documentos, pero al mismo tiempo creían que había un dueño del mundo. Había un rey del mundo que gobierna en una ciudad oculta en el oriente. En eso creían. También los nazistas creían que iba a comenzar a surgir un nuevo hombre, un superhombre, que había que construirlo, pero que al mismo tiempo iba a ser ese hombre que iba a desarrollar la energía divina o la energía de Brill. Y era muy crítico este nazismo con todo lo que era el cristianismo. De hecho, dice en un lado Hitler y el nazismo, el hombre en su estado natural no es más que una larva, y el Dios de los cristianos no es más que un pastor de larvas. El hitlerismo apuntaba a la creación de un superhombre, un hombre para los nuevos tiempos. De hecho, todo esto a partir de esta energía divina que era la energía de Brill. Ahora bien, aquí está el punto. Todos estos conceptos que hemos visto aparentemente provenían de unos llamados jefes desconocidos superiores. Doctor Feil, antes de entrar en ese tema, tenemos comentario, pregunta, Twitter. Nuestros amigos en casa también participan a esta hora de la noche. Hay un saludo especial, nos informan, de Cristian Aguirre. Dice: profesor, mándenos saludos, sus alumnos de la academia. Un abrazo, tremendo programa, @mentira en la red. Por supuesto, a toda mi academia les mando un caluroso saludo. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, vamos avanzando. ¿Hay clase el próximo miércoles? Próximo miércoles a las 19:30 horas. Toda la información está en www.docfiles.cl. Iniciamos las inscripciones para la Escuela de las Culturas. Y aprovecho pasar el dato que el martes 23 de junio a las 20 horas voy a estar en toda la región de Aconcagua, en todo lo que es Los Andes, San Felipe. Voy a estar dando una conferencia en el Salón César para que todos los amigos de esa tan hermosa región con tanta tradición nos acompañen y pasemos un rato agradable. Aprovechamos de decir eso. Y muchos saludos a todos. ¿Volvemos? Volvemos. Recuerda el hashtag DrFeilMB, @mentirasLaRed. Comenta y participa. Aquí comienza en el fondo, querido Ignacio, algo que es tremendamente controvertido, que son los antecedentes sobre el supuesto contacto de Hitler con seres extraterrestres. Vamos a la substancia.
¿Quiénes son estos seres superiores supuestos extraterrestres de la estrella Aldebarán? Según los documentos que aparecen en estos textos, hubo un líder que se llamó Samuel Mathers, que fundó también otra sociedad que se llamaba The Golden Dawn, y que cuenta, es el primer antecedente porque esta sociedad está en la órbita también de la sociedad Brill. ¿Quiénes eran? Y dice textualmente lo siguiente: estos seres extraterrestres, estos seres superiores desconocidos, en mi opinión, textualmente, son seres humanos que viven en esta tierra, pero que poseen poderes terribles y sobrehumanos. Mis relaciones físicas con ellos me han enseñado lo difícil que es para un mortal, por muy avanzado que sea, aguantar su presencia. No quiero decir con ello que estos raros encuentros experimentase el efecto de la depresión física intensa que sigue a la pérdida del magnetismo. Pierden magnetismo. Por el contrario, me sentía en contacto con una fuerza tan terrible que solo puedo compararla al efecto experimentado por alguien que se encontrase cerca de un relámpago durante una violenta tempestad, acompañado de una gran dificultad para respirar. La postración nerviosa de que os he hablado iba acompañada de sudores fríos y de pérdida de sangre por la nariz, por la boca y a veces por los oídos, cuando estabas en presencia de estos seres. Ahora bien, Hitler habría tenido también un contacto, como lo narra el jefe del gobierno de Danzig, que es un gobierno polaco, que se llamaba Hermann Rauschning. Hermann Rauschning dice textualmente que se encontró con Hitler y comienzan a hablar de estos supuestos seres desconocidos, superiores, jefes de Hitler. Y Rauschning, que es el que aparece en pantalla, dice lo siguiente. No, él narra lo que le dijo Hitler a él. Perfecto. Y dice: el hombre nuevo vive en nosotros. Existe estos seres. ¿Le basta con esto?, le pregunta a Rauschning. Le confiaré un secreto, le dice Hitler. Yo he visto al hombre nuevo. Es intrépido y cruel. Ante él he tenido miedo. Ese es el primer pasaje donde Hitler reconoce a este ser nuevo, a este, en el fondo, dentro de este contexto que estamos hablando, a este superior desconocido. Pero Rauschning se refiere a otro episodio que es el más claro sobre esta supuesta contacto, porque el contacto con estos seres se hacía, según esto, a un nivel paranormal, a un nivel psíquico, rarísimo. Piensa tú que la primera narración es que cuando tú estás enfrente es como un magnetismo que te absorbe, que te hace botar un poco de sangre. ¿Quiénes eran estos seres? Pues bien, en este documento, Rauschning cuenta que hay un médico que se llama Akul Deimaz, que trató a Hitler. Y cuenta lo siguiente textualmente. Una persona próxima a Hitler me cuenta que él se despierta por las noches lanzando gritos convulsivos. Hitler. Por eso estaba loco. Para muchos estaba loco. Pide socorro Hitler en las noches, sentado en el borde de su cama y está como paralizado. Es decir, Hitler durante las noches hay registros que supuestamente tiene ataques raros. Es presa de un pánico que le hace temblar hasta el punto de sacudir el lecho. Profiere voces confusas e incomprensibles. Jadea como si estuviese a punto de ahogarse. La misma persona
este doctor que le cuenta estas crisis de Hitler, le dice, en un momento dado, Hitler estaba en pie en su habitación, en la noche, tambaleándose y mirando a su alrededor con aire extraviado, y dice: Doctor Feil, no me diga nada. Congelemos esa narración porque tenemos que ir a un breve corte. Regresamos con más controvertidos temas discutimos esta noche en Mentiras Verdaderas. Estamos en el clímax. ¿Hitler contactado o un loco? Pues bien, esa noche, según cuenta el doctor Deimas, Hitler estaba en pie en su habitación, tambaleándose y mirando a su alrededor con aire extraviado, y dice: es él, ha venido aquí. ¿Qué estaba viendo Hitler? Gemía, sus labios estaban pálidos, por su cara resbalaban gruesas gotas de sudor. De pronto pronunció unos números sin sentido, algunas palabras y trozos de frases. Era algo espantoso, dice el doctor, ver a Hitler así. Empleaba palabras muy extrañas, uniéndolas de un modo chocante. Después volvió a quedar en silencio, pero siguió moviendo los labios. Entonces le dieron masajes y le hicieron beber algo, pero de pronto rugió y dijo: allí, en el rincón, está ahí. Daba patadas en el suelo y chillaba. Le tranquilizaron diciéndole que nada ocurría de extraordinario y se fue calmando poco a poco, durmió muchas horas y volvió a ser un hombre casi normal y soportable. ¿Era un simple delirio esa reacción? Ahí está el punto. Para muchos, esto es prueba de que Hitler era un loco. Para el nazismo oculto, para la sociedad de Brill, este es prueba del contacto de Hitler con un ser que lo fue a visitar y que Hitler le llamó mi superior desconocido. Hitler tenía estos superiores desconocidos y ahí está la controversia. La gente en casa puede sacar sus conclusiones. El primer contacto que, según se cuenta, con estos seres de Aldebarán fue gracias a una medium, a un psíquico que se llamaba, como te decía, se llamaba María Orsich. Por lo tanto, si Hitler tuvo o no contacto presencial con una entidad que estaba en la esquina de su habitación, nosotros no lo vamos a saber, pero los documentos están acá. En el fondo, querido Ignacio, cuando uno revise la historia desde el desembarco de Normandía hasta estos temas tan desconocidos y ocultos, uno se da cuenta que la Segunda Guerra Mundial en realidad fue la puerta de entrada también a la historia de otro mundo, a este mundo oculto de ciencia y tecnología rarísima, de las naves supuestamente extraterrestres construidas por los nazis. Por lo tanto, es singular que nosotros queramos ver solamente la historia desde la historia de la Segunda Guerra Mundial, desde la parafernalia bélica y de explosiones, sin también incursionar en estas cosas ocultas. Porque para Hitler, el universo de alguna forma estaba contenido en el ser humano. Para la sociedad Brill, el ser humano tiene una energía divina
y que supuestamente se intentó desarrollar. Lo que sucedió es que todos estos conocimientos, según cuenta la historia, fueron llevados por esta élite de la sociedad de Brill a lo que se llamaba la Nueva Suabia. La Nueva Suabia era una base supuestamente nazi existente en la Antártica, donde los nazis en aquel tiempo descubrieron los llamados lagos templados que existen. 100% lo sabían los nazis y supuestamente todo este conocimiento extraterrestre se alojó y hasta el día de hoy estaría guardado en la Antártica, en la Nueva Suabia. Nosotros en el fondo queremos atribuirle a la historia este contexto también de lo oculto, porque recuerda siempre, la realidad tiene dos verdades, una verdad superficial que lo observa uno y esta verdad oculta que ahora lo estamos revelando y contando a todos los amigos en casa. Pero la respuesta la tienen en casa como siempre, querido Ignacio.